buenas noches y bienvenidos al quinto día del primer coloquio virtual nacional de estudiantes de psicología, titulado El impacto de las redes sociales en la salud mental. En esta oportunidad, una mirada desde el ámbito educativo. El día de hoy estaremos hablando sobre los pros y contras con el uso de las redes sociales en la educación, la cual es organizada por la Asociación de Estudiantes de Psicología AEPS Bolivia. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera expositora de la noche. Ella es Jocelyn Kawaya. Ella nos estará presentando los pros en el uso de las redes sociales. Jocelyn es directora de publicidad y redes de la AEPS Bolivia. Actualmente es estudiante de psicología de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenida, Jocelyn. Un gusto tenerte aquí. Adelante. Muy buenas noches a todos. Como se mencionaba, voy a explicar algunos puntos acerca de los pros del impacto de las redes sociales desde una mirada de la educación. Ya, muy bien. Comenzamos hablando acerca de algunos puntos para la introducción de nuestro tema. El primero de ellos es acerca de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La teleformación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. A ver, veamos un poco, ¿no? ¿Qué es la teleformación? Cuando escuchamos hablar acerca de teleformación, pensamos en lo que son clases virtuales, ¿no? Como se lo conoce dentro de nuestro entorno. Este es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través del Internet. Es decir, de que este va a ser un nuevo modelo diferente al que se lleva a cabo lo que comúnmente se conoce, ¿no? Es decir, que hace 5, bueno, en realidad más años, ¿no? Hace unos 20, 30 años quizá las clases se limitaban a, qué sé yo, a una escuela en determinado área con un profesor y unos estudiantes que se encontraban de manera física en ese entorno. Sin embargo, la teleformación va a romper con este paradigma y nos va a presentar una nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Vemos así de que la teleformación se va a caracterizar porque hay una separación física, digamos, entre los profesores, los docentes y los estudiantes. Y en este tipo de interacción podemos ver una comunicación que puede ser tanto sincrónica como asincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo quiero contactarme con algún docente, ya sea yo, el estudiante o el padre, simplemente puedo conseguir el número del profesor y puedo comunicarme con él a través de mensajes de WhatsApp, a través de redes sociales y de distintas otras plataformas. Ya no se va a limitar solamente al ir físicamente y encontrarme cara a cara con el profesor o con el estudiante, ¿no? En el otro caso. Y también en este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno va a autogestionar su aprendizaje, es decir, de que es el alumno quien va a tomar el papel más principal, más central, porque él va a decidir cómo manejarse, cómo manejar su responsabilidad en cuanto a aprendizaje. Si va a querer aprender más, si va a querer aprender menos, a qué ritmo lo va a llevar. Y el docente, los compañeros serían como que los que le van a guiar, los que van a acompañar en el proceso. Siguiente, por favor. Ahora veamos un poco de las características de esta teleformación. Una de ellas es de que desaparece las barreras, los límites que se tenían antes, que eran en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. ¿Esto por qué? Porque si nosotros queremos tomar algún tipo de curso online, ya no necesitamos ir físicamente a un entorno, ya no tenemos que esperar 1 hora o 2 horas quizá entre ida y venida de una clase a otra clase, sino que simplemente si tenemos algún dispositivo móvil o
un dispositivo con internet, nos conectamos y podemos pasar cursos, clases, talleres y demás cosas. Y en cuanto a barreras de tiempo, esto puede ser muy favorecedor porque, qué sé yo, uno puede tomar clases, cursos, considerando tiempos que quizá antes no se podía. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo soy una persona sin tiempo, que quizá, no sé, soy una madre, ¿no? Que puede tener pequeños hijos y no tengo el tiempo, la disponibilidad de empezar una carrera, por ejemplo. Con la teleformación, yo lo puedo llevar de manera más fácil porque si el docente sube clases grabadas, simplemente yo tomo mi tiempo, veo en qué momento del día puedo tener tiempo y puedo conectarme a esas clases. Puedo revisar el material. Ya, muy bien. Les explicaba, ¿no? Acerca de que se rompen las barreras de espacio y tiempo. Uno ya no se ve limitado en cuanto a tener que ir a una institución física o en determinados horarios. Y esto favorece mucho a personas que quieren empezar una segunda carrera, personas que trabajan durante el día, no sé, personas que quizá no tienen la disponibilidad de tomar un curso porque este no se encuentra en su país o en su ciudad. Otra de las características es de que la teleformación nos permite una formación flexible. Como les decía, si yo, por ejemplo, encuentro un diplomado muy interesante en otro país, quizá antes yo me veía limitada porque era tener que ir hacia otro país, dejar lo que tengo acá y tomar clases allá. Sin embargo, ahora de manera online yo puedo tomar clases, puedo empezar una carrera, puedo estar, no sé, en una reunión, en un webinar con personas a nivel internacional. Otra de las características es de que prioriza al alumno. Como les decía, aquí el alumno va a tomar el papel más fundamental, más principal, porque va a ser el que va a dirigir su ritmo de aprendizaje. Es decir, si, por ejemplo, un docente, un profesor me da determinado material, yo ya no me voy a limitar solamente a eso. Yo puedo buscar en internet, puedo buscar en aplicaciones, en redes, mucha más información que yo pueda necesitar. Y qué sé yo, si por ejemplo no cuento con, no sé, con libros quizá en físico, yo puedo encontrar PDFs, puedo encontrar imágenes, infografías, y todo va a depender del interés, de la motivación del alumno. Otra de las características es de que se imparte un contenido actualizado. Como sabemos, el Internet maneja información de último minuto, información que quizá, qué sé yo, puede salir al otro lado del mundo, pero gracias al Internet yo puedo tener esa información al alcance de un clic. Y qué sé yo, si por ejemplo yo no hablo determinado idioma y me encuentro con alguna información muy interesante que quizá esté en otro idioma, gracias a los traductores de Internet, yo puedo fácilmente traducir dicha información y puedo, no sé, estar al alcance de toda la información. Además de que otra de las características es de que nos permite una comunicación constante. Muchas de las redes sociales nos permiten interactuar no solamente estudiante con estudiantes, sino también con docentes, con padres de familia, profesionales alrededor del mundo, estudiantes alrededor del mundo, y que no se va a limitar por el tema de tiempo. Como sabemos, las horas son diferentes de un país a otro. Sin embargo, este no va a ser un límite porque en redes sociales hay una comunicación casi a toda hora, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora veamos otro punto más dentro de la introducción, ¿no? De los pros de las redes sociales en la educación. Uno de estos es la teoría de la autodeterminación. Veamos por qué es tan importante este, ¿no? La teoría de la autodeterminación nos va a explicar cómo las personas pueden aumentar su motivación intrínseca hacia cierto comportamiento, si se puede,
satisfacer 3 necesidades psicológicas básicas. Estas van a ser la competencia, la autonomía y la interrelación. Esta motivación intrínseca es aquella que, digamos, proviene del interior, aquello que no se va a sujetar o se va a limitar a premios físicos, a títulos físicos o a cosas exteriores, sino que va a depender mucho de lo interno, de aquello que me motiva, de aquello que me mueve como persona. Y esta teoría es muy importante dentro de la educación porque vemos de que ahora que estamos enfrentando, no sé, una nueva forma de enseñanza-aprendizaje, quizá muchos estén todavía a la expectativa de aprender nuevas cosas, quizá algunos se sientan limitados, no entiendan esto de tecnologías, no entiendan esto de aplicaciones y se sientan realmente muy desmotivados. Este es un desafío muy grande para el área educativa porque nos llama a buscar nuevas formas de buscar motivación para los estudiantes, motivación para los docentes, para los padres, poner nuestro voto de confianza en aquello que estamos, no sé, probando, digamos, que todas las personas. Porque a pesar de que la teleformación no ha surgido en el 2020, ha tenido como que mayor impacto, ¿no? Desde este año. Y muchas personas, sobre todo, ¿no? Que son docentes, profesores, se han visto como que limitados por esto de las clases virtuales, han tenido que buscar nuevas formas de hacer sus clases. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de la educación, la teoría de la autodeterminación tiene como fin, como objetivo, promover en los estudiantes las necesidades psicológicas básicas para internalizar los procesos de aprendizaje y de esta manera obtener un mejor desempeño tanto académico como psicológico. Vemos aquí que tanto el desempeño académico como el psicológico tienen que andar paralelamente. A ver, un ejemplo bastante claro que les puedo decir es de que a una persona, a un estudiante que quizás se le presiona para obtener las mejores notas o para obtener los mejores premios, las mejores puntuaciones, quizás se les puede mover, empujar a niveles de estrés, a niveles de ansiedad. Y se va a ver como que un bajo desempeño psicológico. Y esto quizá a la larga pueda traer mayores problemas para las personas, ¿no? Por eso es que es muy importante manejar ambas a la par. Podemos ver en la pantalla, en el lado derecho, hay una imagen, ¿no? Que yo rescaté de una red social y vemos de que muchos de los estudiantes ya, como les decía, muchos estudiantes, muchas personas empiezan a compartir contenido en redes sociales que de cierto modo pueden manejar esta teoría de la autodeterminación, porque sabemos de que la motivación interna de uno puede ser incluso mucho más fuerte que las motivaciones externas que podamos tener. Y en redes sociales uno puede encontrar este tipo de contenido que de cierto modo puede favorecer a esta motivación. Siguiente, por favor. Ahora, vayamos al punto más principal dentro de todo este tema. ¿Cómo es de que la pandemia del COVID-19 ha afectado a las redes sociales y sobre todo a la educación? Vemos de que hoy en día tanto universitarios, estudiantes de primaria, de secundaria, han tenido que empezar estas clases virtuales, ¿no? Han tenido que empezar con un nuevo proceso, un nuevo desafío absolutamente para todos. ¿Por qué? Porque muchas de las instituciones ya no se pueden reunir de manera física. Quizá algunas lo hacen parcialmente, ¿no? Pero todavía queda esta necesidad de manejar la teleformación.
hay un desafío para manejar nuevas formas de comunicación, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, y es algo absolutamente nuevo para todos, ¿no? Y muchos se han tenido que ver obligados a cambiar. Bueno, al parecer Jocelyn está teniendo problemas de conexión. Aguardemos un momento, por favor. Jocelyn. Ya, muy bien. Como les decía, todos se han tenido que ver en la necesidad de cambiar toda la rutina de aprendizaje, toda la rutina de enseñanza que se tenía hace 2 o 3 años. Es así de que muchos docentes, profesores han tenido que buscar cómo hacer sus clases más dinámicas, cómo llamar a la motivación, al interés de los estudiantes. Quizá yo les pueda contar, ¿no? Mi experiencia que dentro de mis clases, muchos docentes que quizá todavía mantienen sus métodos de enseñanzas antiguos, ¿no? Y muchos de los estudiantes se ven como que cansados, desmotivados, no quieren participar en clases, se saltan, no vienen o simplemente se retiran de la materia, ¿no? Y es aquí donde el docente, donde el profesor se tiene que ver, no sé, obligado a innovar en cosas. Y muchos de ellos han tenido que usar las redes sociales para impartir sus clases, para compartir. Bueno, al parecer Jocelyn está teniendo complicaciones con su internet. Aguardemos un momento, por favor. Bueno, también comentarles, ¿no? De que en el caso de que tengan dudas o preguntas, las pueden ir dejando, ¿no? En los comentarios, que al finalizar la presentación, estas serán respondidas, ¿no? Bueno, creo que Jocelyn aún sigue teniendo problemas de conexión.
Vamos a esperar un momento más, por favor. Bueno, continuando, ¿no? Mientras que Jocelyn va solucionando el problema de conexión, vamos a dar paso, ¿no? A la siguiente expositora. Ella es Camila Inturias. Igualmente, es estudiante de Psicología de la Universidad Mayor de San Simón. Asimismo, es miembro titular de AEPS Bolivia. Bienvenida, Camila. Adelante. Cami, no te escuchamos. Camila. Camila, ¿estás ahí? ¿Nos logras escuchar?
Bueno, al parecer está teniendo igual complicaciones de conexión, ¿no? Mientras tanto, podemos llegar a conversar un poco, ¿no? Sobre lo que es por la pandemia. Algo que más se está viendo, ¿no? Es la utilización de las redes sociales, ya que de alguna u otra forma, ¿no? Nos favorece en la educación, ¿no? Eh, Creo que ya está Hola, Camila. sí, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a hablar acerca de las desventajas del uso de las redes sociales. Bueno, indiscutiblemente en las redes sociales existen desventajas que amenazan a la educación, no solo desde los colegios, sino también desde las universidades. Las redes sociales tiende a ver información buena y mala, pero impresionantemente la información mala es la que con mayor facilidad llega a todo tipo de personas. Es por eso que hay que empezar a educar para que éstas tengan una mirada mucho más colaborativa. Estas son algunas de las desventajas del uso de las redes sociales en cuanto a la educación. Pasa, por favor, la diapositiva. Muchas gracias. La distracción y el tiempo excesivo en el uso de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día han tomado un auge que se ha convertido en una adicción, en especial en los jóvenes. En la mayoría se utilizan las redes sociales de una forma errada, con fines de acosar a otros o, en el peor de los casos, ser acosados, ¿no? Existen las amenazas, el ciberbullying, la coacción, el sexting, la difusión de contenido inapropiado, la difusión de, perdón, la corrupción de menores, lo cual empieza desde aquí, ¿no? Desde las redes sociales donde no sabemos con qué tipo de personas estamos chateando, por así decirlo, y bueno, hay que tener mucho cuidado. Obviamente dejando todo esto completamente de lado, todo lo que conlleva la educación del mismo. Según un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Un estudio realizado por un grupo de estudiantes, estaba ahí incluida yo, el 7,1% de los maestros están completamente en desacuerdo de las clases virtuales, debido a que hay una falta de atención por parte de los alumnos, tareas enviadas de manera desinteresada o con retrasos excesivos, ¿no? Hay una falta de, también nos comentaban, una falta de apoyo por parte de los padres que no suelen controlar en casa. Entonces, el muchacho entra, el estudiante entra a las clases, se conecta por el simple hecho de conectarse y no escucha absolutamente nada, ¿no? Empieza a hacer otras cosas y eso ocurre en muchos casos. La otra diapositiva, por favor. Riesgos para la información personal. Cuando se habla de las redes sociales, se debe tener muy en cuenta sobre las normas de privacidad y la importancia de saber cómo comunicar los datos, sin la necesidad de difundir datos de carácter personal. Los riesgos son evidentes y deben de ser abordados desde el primer momento en que se pone en marcha las actividades con redes sociales en el aula virtual. La otra diapositiva, por favor. Bueno, esto es una desventaja bastante importante y es la falta de interacción física. Hay una interacción física que existe entre el profesor y el alumno, ¿no? Que es esencial debido a que en este contexto el profesor puede enseñar de mejor manera y transmitir ese deseo de aprender al estudiante. Obviamente, dentro de cualquier red virtual en la que se pasa clases, o sea, Zoom, Meet, resulta complicado para el maestro que poder llevar esta enseñanza debidamente, debido a obviamente, la falta de atención, la distracción del cual el maestro no se da cuenta, porque como les estaba diciendo anteriormente, el alumno se conecta, desactiva la cámara, desactiva el audio y bueno, el maestro no tiene ningún control acerca de esto. Y bueno, por favor, la otra diapositiva.
Este también es otro de los puntos bastante comprometedores que se ha tomado desde el punto de vista de la pandemia, en el cual desde que ha comenzado la pandemia todo ha ido degradándose, obviamente, poco a poco. La falta de desempleo cada vez ha ido comprometiendo a cada familia. Y cuando se confirmó que la educación sería virtual, muchas familias no lo tomaron de la mejor manera, debido a que no contaban con dispositivos celulares o solo tenían celulares que no permitían las apps que se requerían para esta modalidad virtual. En otros tenían dispositivos móviles, pero no tenían la economía suficiente para poder comprar megas, lo cual se requiere para que puedan pasar clases, ¿no? Esto ocasionó que los estudiantes, que varios, ¿no? Dejen por un tiempo sus clases, la educación. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, al parecer Camila igual tiene problemas de conexión. Bien, vamos a dar paso al último expositor de la noche. Le damos la bienvenida. Él es Horacio Salinas. Horacio es actualmente el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Psicología. Asimismo, es estudiante de Psicología de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, Horacio. Adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos. Bueno, disculpen las interferencias, problemas técnicos, problemas de conexión que hubieron. Eh, Vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir. A veces es algo inevitable, la, el, el sub y baja de la internet, ¿no? Bueno, continuando un poco con lo que es la exposición, yo, eh, yo voy a hablar de bueno, le puse de nombre así a mi exposición, ¿no? Fenómenos emergentes con el uso de las redes sociales. A partir del uso de las redes sociales, ¿no? En realidad son efectos que se dan a partir de las redes sociales, ¿no? Bueno, en lo que nos concierne, ¿no? Que serían las redes sociales. Y yo creo que a lo largo de estas jornadas, de estos días, de estos anteriores 4 días del primer coloquio de estudiantes, fuimos viendo lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que implican las redes sociales, lo que se puede realizar con las redes sociales y su efecto, su impacto en la actualidad, en la sociedad actual, ¿no? Entendemos, eh, por un lado, yo diría una característica muy importante, entendemos que nos permite tener cada vez un mundo más globalizado, ¿no? Es decir, nos permite romper esas barreras físicas, llegando mediante la virtualidad, nosotros como internautas, a todo el mundo. Bueno, por lo menos nos da esa posibilidad, ¿no? Tenemos esa posibilidad mediante el Internet, mediante las redes sociales, ¿no? Por otro lado, resalto también esa característica, eh, esa simplicidad para acceder a las redes sociales, ¿no? Esa sencillez que conlleva acceder a las redes sociales y al Internet, ¿no? Bueno, al Internet y por tanto a las redes sociales. Quiero pensar que todos estaríamos de acuerdo en que con la llegada de la transferencia de datos a partir de la red ARPANET, ¿no?
y posteriormente con el avance con el surgimiento de otras redes sociales, llegando a las más actuales, como por ejemplo Facebook, WhatsApp, Messenger, etcétera. Y potenciado también con la llegada de los dispositivos móviles, de los celulares inteligentes, eh, se ha ido, se ha ido haciendo cada vez más sencilla el acceder al Internet, el acceder a las redes sociales. Ha pasado de ser una actividad de ocio a ser una actividad necesaria, ¿no? Una actividad imperiosa, ya no solamente en la interacción, sino también incluso ahora en estos tiempos em, en la educación, ¿no? Es decir, véase, nombramos, ¿no? El COVID-19, la pandemia, ha forzado a los estudiantes universitarios, a los estudiantes de la escuela, de los colegios, de institutos, de instituciones, todos han tenido que sumarse a la actividad actual. Es decir, han tenido que adaptarse, como decía Jocelyn, han tenido que adaptarse a a esta modalidad, ¿no? Entonces, por tanto, podríamos decir que se han fortalecido estas dos características que ya tenían las redes sociales y el Internet, ¿no? Tanto la globalización como la sencillez para acceder al Internet. Es decir, porque incluso ya no solo los jóvenes para el estudio universitario o para el estudio en el colegio, ni tampoco las personas adultas que para el trabajo o demás han tenido que ir adaptándose, incluso los niños, ¿no? Los profesores, los maestros más antiguos. Ponía un ejemplo, Jocelyn, también de un maestro que era un poquito reacio, ¿no? Mm, a esto de las redes sociales o del Internet en general. Pero aún así ese tipo de personas han tenido que ir adaptándose a esta situación, a este nuevo entorno de interacción, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que a partir de lo que es la globalización, digamos, la globalización o este carácter globalizador eh, que tienen las redes sociales y el Internet, y también de la facilidad, de la sencillez con la que se puede acceder a estos, inevitablemente surgen algunos efectos, surgen algunos fenómenos que, o sea, van surgiendo o ya surgieron tal vez eh, mediante el uso de las redes sociales, ¿no? O mediante la interacción entre personas, ¿no? Porque en sí eso es una red social, ¿no? La interacción entre personas de manera virtual, pero interacción después de todo. Y de la misma forma como sucede con la interacción social directa, van surgiendo ciertos aspectos, ciertas actitudes, ciertas actividades, ¿no? Bien podría ser esto muy interesante que mencionaba Jocelyn, que es el e-learning, ¿no? El electronic learning, que es el aprendizaje virtual, el aprendizaje electrónico. Pero también surgen algunos aspectos negativos, como nos mencionaba Camila, y como lo que yo también les voy a mencionar en parte, está bien, bueno, en gran parte. Entonces, también ustedes podrían cuestionarse a qué me estoy refiriendo con estos efectos de las redes sociales, con estos fenómenos emergentes en el uso de las redes sociales, ¿no? Básicamente me refiero a las actividades que se dan en su uso, ¿no? En el uso de las redes sociales. Entonces, podría nombrar yo lo que es la ciberadicción, el sexting, el grooming, el ciberbullying, el phubing, el stalking, o sea, son varias cosas que surgen a partir del uso de las redes sociales, ¿no? Por un lado, hablaríamos tal vez de la ciberadicción. Me gustaría hablar de la ciberadicción. Es un tema, pero que ya se tocó en este coloquio, ¿no? El día miércoles hablaron largo y tendido de lo que es la ciberadicción y demás aspectos, ¿no? Desde el ámbito social incluso. Entonces, eh, básicamente, simplemente daría un concepto muy somero, ¿no? De lo que es la ciberadicción y se refiere a esa actividad impulsiva
de mantenerse conectado a Internet realizando diversas actividades, ¿no? Que se puede realizar en Internet. Y dentro de este contexto también mantenerse conectado a lo que son las redes sociales, ¿no? Bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado, podríamos mencionar también lo que es el sexting, que se refiere a la actividad de compartir contenido sexual, ¿no? Por medio de las redes sociales. El grooming, que se referiría a la actividad de personas adultas de interactuar con menores de edad, insinuándose tal vez o queriendo llegar al acto sexual, ¿no? O el ciberbullying, que es algo que incluso tal vez muchas personas ya han escuchado y que incluso ya también tocamos en este coloquio. Yo voy a resaltar de entre estas 4 actividades lo que es el sexting, el grooming y el ciberbullying. Estas 3 actividades, ¿por qué? Porque justamente este quinto día del coloquio nos reúne a hablar un poco de lo que es el ámbito educativo, ¿no? El entorno educativo, la psicología educativa, la pedagogía. Y para esto voy a centrarme en estas 3 actividades, en estos 3 fenómenos. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de grooming, el término grooming en realidad es un neologismo que refiere a toda actividad de interacción por redes de parte de un adulto hacia un niño, ¿no? Para entablar alguna relación y finalmente o bueno, posteriormente el control emocional del niño o del adolescente, del menor de edad, con el fin de llegar al acto sexual, ¿no? Problema, eh, problemática actual, problemática que refiere directamente a lo que es la pederastía, eh, a la pedofilia, ¿verdad? Entonces, es algo que confiere netamente, o bueno, que se debe tratar interdisciplinarmente en lo que es la psicología educativa, en lo que es la psicología clínica, en lo que es la pedagogía incluso, y que afecta incluso a todo el entorno educativo, ya no solo la persona que está implicada, ¿no? Es decir, al niño que puede ser acosado, eh, que puede tener este contacto con una persona adulta. Entonces, es algo a tomar muy en cuenta, el grooming, ¿no? Eh, el grooming, o sea, al referirse también, o bueno, al referirnos a lo que es la pedofilia, se da en menores de edad, obviamente, ¿no? Entonces, la población iría entre los niños de la escuela, ¿no? Entre los 6 a los 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces, siempre que sea menor de edad y un adulto intente persuadir a un niño de alguna forma para llegar al acto sexual, estableciendo tal vez algún control emocional sobre él, estamos hablando de lo que es grooming, ¿no? Por otro lado, les hablaba también de lo que es el sexting. El sexting, de la misma forma, es un neologismo, es una palabra compuesta entre 2 términos en inglés, ¿no? Por un lado, la palabra sex refiere al acto sexual, ¿no? Y el segundo componente de esta palabra thing deviene en realidad de la palabra texting en inglés, que referiría a textear, ¿no? A mandar mensajes, a mandar contenido, a interactuar con una persona, ¿no? Mediante las redes sociales, mediante mensajes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta los componentes de este término, nos damos una idea ya de qué estamos hablando cuando nos referimos a sexting, ¿no? Nos estaríamos refiriendo a, al envío de contenido sexual mediante redes sociales, ¿no? Este contenido puede ser tanto texto, imagen, video, audio, y por qué no, etcétera, ¿no? Eh, este, el sexting, según la investigación que he ido haciendo, leyendo artículos científicos, se da mayormente entre adolescentes de entre 12 y 15 años, ¿no? Podemos referirnos a esto o o yo digo esto ya que las personas en esta edad normalmente están en la adolescencia, no en la pubertad. Entonces, la actitud del adolescente siempre es buscar la aceptación del otro, ¿no? En ese sentido, cuando una persona
una niña, una adolescente de 13, 14 años ve que le agrada a algún muchacho, ¿no? Algún muchacho de su clase atractivo o por cualquier otra situación, y este muchacho con mala intención tal vez le pide algún contenido sexual, ¿no? Ya véase, como dije, en imagen, video o audio. Y la chica, que quién sabe porque alguna vez sufrió agresión o que no tiene mucha autoestima, demás, tantos factores que pueden intervenir en esto, termina cediendo a pasar este contenido sexual a la otra persona, ¿no? Ahí nos estaríamos refiriendo a lo que es el sexting, ¿no? Eh, Como dije, pueden ser interminables las razones que pueden dilucidarse para referirse a por qué se da esta situación, ¿no? En algunos casos puede ser tal vez que la chica, porque claro, mayormente se dan mujeres, ¿no? O sea, seamos sinceros, claro, puede darse nombres, pero en este caso las mujeres son las que se ven más expuestas, ¿no? A esto de lo que es el sexting, eh, por distintas razones, ¿no? En algunos casos, y esto tal vez les suene a algunos, puede llamarse tal vez la prueba del amor, ¿no? Es la prueba del amor, es esa condición que te pide la pareja, ¿no? De, tú me amas, sí, bueno, si me amas, puedes hacer esto, ¿no? Puedes darme la contraseña del Facebook, puedes pasarme tus fotitos, ¿no? O sea, no. Eh, sí, o sea, bueno, en realidad sí, ¿no? O sea, es en realidad eso es texting, igual, sexting, perdón. Eh, pero este fenómeno eh, se involucra también en lo que es el ámbito educativo, justamente por la edad en la que se da este tipo de conductas, este tipo de actividades, este fenómeno, ¿no? Es decir, adolescentes entre 12, 13, 14, 15 años e incluso más adelante, ¿no? Y el riesgo en, para esta actividad, o el riesgo en esta actividad deveniería en que eh, la persona que pasó ese contenido sexual a un muchacho, yo que sé que puede ser de mala calaña y que puede pasar el contenido a otras personas y se puede difundir por todo el medio, ya no solo por todo el medio o por todo su entorno educativo, ¿no? O por todo su entorno familiar incluso, sino por todo el mundo, ¿no? Llegando a ser pornografía como tal. Entonces, este fenómeno es, hay que resaltarlo en gran importancia justamente porque a partir de este contenido expuesto mediante el sexting, puede devenir también lo que es el ciberacoso, ¿no? Es decir, si una persona ve este contenido en la red y ve que esta chica es menor, ve que puede contactarse con ella, entonces también puede venir en el ciberacoso, si es menor de edad, incluso en el grooming, ¿no? O ciberacoso o ciberbullying, ¿no? Es decir, es algo ineludible. Eso por un lado, lo que sería el sexting, ¿no? También les hablaría sobre lo que es el ciberbullying. ¿Está bien? Como último punto, como último fenómeno al que me voy a dedicar, y tal vez sea el término que más les suene a todos los oyentes, ¿no? Quiero pensar que todos sabemos lo que es el bullying, ¿no? El bullying se refiere a la agresión, a la violencia ejercida entre personas pares, ¿no? Entre personas iguales, véase entre estudiantes mismos, ¿no? Es esa actividad de violencia física, verbal, psicológica, sexual, que se puede dar en un entorno educativo específico, ¿no? Entre personas iguales, entre pares. Entonces, este sería, digamos, el carácter específico del bullying, ¿no? La violencia ejercida entre iguales, entre estudiantes. Eh, Puede implicar también algunas conductas de intimidación, de acoso, de burlas, de amenazas, de descalificación, eh, y etcétera, ¿no? O sea, ahí podríamos mencionar también un gran etcétera. Eh,
ejercida obviamente por un agresor a una víctima, y tampoco sería bullying si es que no hay espectadores ahí, ¿no? Es normalmente lo que diríamos los participantes en esta actividad, ¿no? Las personas que participan en esta actividad. El agresor, la víctima y los espectadores, ¿no? Pero el término que ahora estaría en boga y del que estamos discutiendo en este coloquio sería el ciberbullying, ¿no? Y aquí con ciberbullying igual nos referiríamos a esa actitud violenta, ¿no? Pero ya dentro de lo que son los entornos virtuales. Esta actividad ejercida por un grupo, por un individuo, usando formas electrónicas de contacto repetidas a una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma, ¿no? Eh, en ese sentido, todas las actividades que fuimos viendo, ya veas el grooming o el ciberbullying, si es que se ven expuestas al público, pueden igual devenir en lo que es el ciberbullying, ¿no? En ese acoso constante a una persona, y ahora que se hace más sencillo mediante las redes, ¿no? Justamente de eso es de lo que hablamos, ¿no? Ciberbullying. Eh, bueno, eh, básicamente es lo que tendría que decir con respecto a estos tres fenómenos emergentes a partir del uso de las redes sociales, ¿no? Espero que se me haya entendido bien, que haya quedado claro, y nuevamente lamentamos las dificultades técnicas, las dificultades de internet que hubieron. Maribel, te cedo la palabra. Tu micrófono, Maribel. Ay, perdón, mil disculpas. Y mil disculpas, ¿no? Por las interferencias que tuvimos. Y es muy cierto, ¿no? Lo que nos mencionó Horacio, de que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De las cosas que enviamos o del contenido, ¿no? Que los niños ven, ya que muchas veces en las redes sociales, como mencionamos en el título, las redes sociales no simplemente está lo positivo, sino también lo negativo, y a partir de eso surgen, ¿no? diferentes fenómenos, como nos ha ido mencionando Horacio. No, muy bien. Vamos a dar paso a las preguntas, para lo cual invito a Jocelyn y a Camila a participar, por favor. Respondiendo a una pregunta. Ya. ¿Qué hacer si un hijo sufre de ciberacoso? Adelante, Ciberacoso. Horacio. Sí. En la FELCC, hay una división eh, en el que tratan problemas de ciberacoso, de extorsiones y demás, ¿verdad? Si es que es algo muy, ¿cómo decirlo? Que implica mucho la salud tal vez de su hijo, entonces sí, o sea, es necesario acceder a estos medios, ¿no? Pero en el caso de que se dé en el colegio, es importante charlar con un psicólogo, ¿no? Si en el colegio no hay un psicólogo, normalmente es un psicólogo educativo el que está en el colegio, ¿no? Que sería, digamos, el primer filtro ante esta situación, ¿no? Para tratar al niño. Pero mm, es muy importante acceder al psicólogo, ¿no? En estos casos. Algo que tal vez también podría mencionar es, antes que tratar con el psicólogo, lo que se tiene que ver, usted, señora Magdalena, eh, no sé si es señora, perdón, pero es también ver la actitud preventiva que deben tomar los padres, ¿no? Es decir, prevenir al hijo de todas estas situaciones. Ahora que ya se conocen, puede ser más fácil prevenir, puede ser más fácil realizar el control, tal vez un control al hijo, porque el menor siempre está expuesto, ¿no?
¿Alguien más quisiera opinar tal vez sobre esto? Cami, yo sé. Creo que también el tema de la prevención es bastante importante, debido a que lo primero, bueno, lo primero que se debe de hacer sí es ir al psicólogo, tanto la víctima como el que está, el que le está atacando, ¿no? También hay que aprender a reportarlo, ¿no? Y bloquear a la persona, ya que si es un ciberacoso tendría que bloquear al acosador y poner en práctica la vigilancia proactiva, ¿no? Pero no quitarle las redes sociales, no quitarle em, ninguna, o ni siquiera quitarle el celular, porque bien dicen, apagar el teléfono móvil no significa apagar el problema. Exacto. Me parece también una actividad que tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? No simplemente tratarla con el psicólogo, sino también tratarla con el docente, con el profesor, y si es que hay algún pedagogo también, tratar con el pedagogo, porque a partir de estos problemas, de estos fenómenos, también surgen problemas de aprendizaje, ¿no? Y mediante la ayuda interdisciplinaria entre el psicólogo y el pedagogo o el cientista de la educación, pueden, pueden intervenir tal vez de alguna mejor forma eh, a lo que es estos problemas de aprendizaje que podrían surgir, ¿no? Porque es evidente que surgen problemas de aprendizaje ante estas situaciones, ¿no? Ante eh, al infante o al adolescente, ¿no? Ok, ¿qué medidas como hermanos y padres podemos optar para ello? Ciberacoso, sexting y otros, siendo que ahora es libre acceso al Internet y las redes sociales, ya que se convirtieron en uso cotidiano de comunicación y educación y necesario para los niños y adolescentes. Muy bien, yo quiero resaltar otra vez lo que es la prevención, ¿no? Leí en algún texto crear esa actitud moral en el entorno educativo, ¿no? Es decir, no simplemente intervenir, digamos, como psicólogo educativo o como psicólogo clínico, sino también que el entorno educativo forme parte de o tenga acción en, en este tipo de fenómenos que puedan surgir, ¿no? Crear una actitud moral entre los propios estudiantes, ¿no? Ya no solo en lo que es el bullying, ¿no? Sino el ciberbullying, el sexting, el grooming. Eh, hacer talleres tal vez de capacitación a los maestros para que puedan hacer entender también a los alumnos que están expuestos a este tipo de situaciones. Y como les dije, una actividad o un trabajo interdisciplinario entre maestros, pedagogos, psicólogo educativo y demás miembros que hay en el entorno educativo, ¿no? Considera que el uso de las redes sociales en la niñez es algo negativo. Es justo de lo... no sé si alguien más quiere hablar. Sí, yo quería comentar un Sí, poquito sí. acerca de la pregunta de la compañera. Yo creo que para poder interactuar, ¿no? Y para poder tomar estas medidas, primero se debe de ejercer un cierto control, ¿no? Pero no de una manera de intromisión, ¿no? Entrometiéndome en su privacidad, ¿no? Solo hacerle sentir como hermana o como madre que estoy ahí para que me pueda contar, para que pueda ayudarle yo, ¿no? También otra cosa es que se debe de inculcar valores desde casa acerca de lo que ocurre en Internet, ¿no? Entonces, las cosas buenas y las cosas malas que hay en Internet, también contarle casos,
de algunos casos, ¿no? Como ese del ciberbullying, del sexting o de información no apta, ¿no? Y ver, ¿no? Prestarle atención a lo que es lo que él piensa, qué es lo que el adolescente, el niño piensa acerca de estos casos. Tito Torrico dice, ¿consideran que el uso de las redes sociales en la niñez es algo negativo? ¿Y por qué? Bueno, según algunos libros, tiene pros y contras también esto del uso de las redes sociales en niños. Justamente un docente en el semestre pasado nos comentaba de que tiene una hijita y que él utiliza muchas cosas, muchas aplicaciones para interactuar con la niña, ¿no? Para, como él dice, activar su cerebrito, ¿no? Entonces, sí hay pros y contras, yo creo, en cuanto a al uso de las redes sociales con los niños. No sé qué piensa, ahora. Ujú. Evidentemente sí hay aspectos negativos en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que lo fueron viendo a lo largo de nuestra exposición, ¿no? Es decir, muy bien Camila hablaba de del tiempo que le podemos dedicar a las redes sociales y demás aspectos, ¿no? Y yo les hablaba de algunos fenómenos que se dan también a partir del uso de las redes sociales. Pero obviamente también tiene aspectos positivos, ¿no? Bueno, las redes sociales en sí se crearon eh, a partir de una idea positiva, ¿no? A partir de mantener conectados a todos. Eh, en los niños, obviamente, es importante tener un control parental. Bien lo dijo Camila, un control proactivo, un control activo, incluso en algunos casos, si es que vemos eh, que el niño en realidad está muy expuesto, o incluso un control técnico que se referiría a utilizar la misma tecnología para controlar qué es lo que está viendo el menor, ¿no? O el adolescente tal vez, aunque el adolescente es un poquito más complicado, ¿no? Eh, pero sí, o sea, obviamente hay aspectos negativos, sí. ¿Y por qué? Justamente eh, todo lo que estuvimos exponiendo, ¿no? Pero también tiene aspectos positivos, ¿no? Bien, Jocelyn nos mencionaba lo que es el aprendizaje e-learning, y es una modalidad de aprendizaje que se ha ido adaptando, ¿no? A la que todos nos hemos ido adaptando, el electronic learning, y es algo indispensable hoy en día, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir simplemente que las redes sociales son algo negativo, ¿no? Sino que también se crearon en realidad bueno, a partir de una idea positiva, digamos, pero sí, o sea, siempre que hay interacción humana, se puede encontrar el lado negativo en algo, ¿no? Puede surgir, nunca se está exento de ello. Pasemos al PLADES. Ok, muy bien. Se les ha compartido un enlace en los grupos de WhatsApp. Se les ha pasado un enlace también en los comentarios en Facebook, supongo, en el que ustedes han podido interactuar mediante un Padlet, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito sus respuestas a las preguntas que hicimos a ¿no? ¿Cuáles considera que son las ventajas del e-learning? A ver, algunas personas nos dicen aprendizaje a distancia, no gastar en pasajes, almuerzos, etcétera. Es algo muy interesante en la universidad, ¿no? Es decir, con la llegada de la pandemia, obviamente la universidad se cerró,
y el aprendizaje tuvo que darse mediante e-learning, mediante aprendizaje a distancia, ¿no? Y obviamente es un ahorro en pasajes, un ahorro en almuerzos, ¿no? Y los que están en la universidad, los que estamos en la universidad, somos testigos de todo eso. Y sí, es algo muy cierto, muy pragmático. Ahora se puede trabajar y hacer más cosas de las que no se hacen presencialmente. Sí, exacto. Eh, eh, sí, incluso yo podría decir que estuve trabajando en modalidad virtual, es decir, no simplemente las redes sociales o lo virtual se aplican, ¿no?, a lo que es la educación, sino también al trabajo. Se puede generar trabajo mediante el uso de redes sociales, mediante el uso de plataformas virtuales, etcétera, ¿no? Y sí, presencialmente es más complicado, es más gasto de tiempo, tal vez. Camila, decías. Sí, yo creo que genera bastantes beneficios acerca de eso. Como también el hecho del trabajo, ¿no? Algunas personas trabajan y pueden estar ahí con audífonos pasando clases, hasta mientras. Exacto. Conectarse con gente a distancia o fácil acceso a textos digitales y a información, ¿no? Eh, es, es obviamente una ventaja de lo que es el aprendizaje y learning, ¿no? Y es más, un buen aprendizaje y learning también se da a partir del uso de otras herramientas para el aprendizaje. Hay incluso herramientas para la investigación. Yo estuve pasando un curso de investigación cualitativa e investigación en datos en redes sociales. Y sí, o sea, es que lo virtual, eh, todas las herramientas virtuales que nos proporcionan los programadores o distintos programas que pueden ir llegando, o sea, son herramientas útiles en realidad. Y, y sí, o sea, es algo que se puede aplicar a distintos aspectos de la vida, ¿no? Y en el caso de la pandemia, al aprendizaje, ¿no? A ver, por otro lado, tenemos también respuestas a qué contras encuentras en el aprendizaje online, el aprendizaje virtual, ¿no? Acá una persona nos dice, las contras que hay en el aprendizaje online es que no hay una interacción social con los demás compañeros y docente. También hay una falta de aprendizaje práctico, ya que en las clases online se lleva más retórico. Supongo que se refiere a más contenido teórico, ¿no? Sí, es algo innegable, ¿no? Es decir, la parte práctica en el estudio, en la universidad o en el colegio, en la escuela, se ve limitada, sí, bueno, el aprendizaje y learning se ve limitado justo por esto, ¿no? Por la falta de la práctica, ¿no? Eh, sí, no, es algo que no se puede negar, sí. Pero como les digo, hay herramientas que se pueden dar uso para lograr un mejor aprendizaje tal vez. Y en lo que es la interacción social o la interacción con el docente y con los compañeros, es algo que también se ve limitado, pero que incluso se puede paliar un poquito con herramientas o con documentos de uso compartido, ¿no? Un problema que también yo veo ahí es que la participación de los estudiantes, ya no solo en las escuelas, en los colegios, sino incluso en la universidad también, eh, se ve un poquito apagada, ¿no? Más en las escuelas y en los colegios. Yo tengo hermanitos y sí veía que el profesor hablaba, hablaba, hablaba y los estudiantes no decían nada, ¿no? O sea, no respondían a nada. Y si es que tenían que participar, el docente, el profesor es el que tenía que obligarlos, ¿no? Tal vez se ve también un poquito así en las clases presenciales, pero no a ese nivel, ¿no? Porque hay docentes que incluso llegaron a descargar sus emociones en plenas clases privadas, bueno, en plenas clases online, debido a que no había interacción, ¿no? O sea, no podían
interactuar con sus estudiantes y es algo muy difícil a lo que se tuvieron que adaptar, ¿no? Pero eh, como les digo, hay que buscar herramientas para poder facilitar esto. Sí, es muy cierto lo que dice Horacio y también el hecho de que muchas veces acumulan a los estudiantes de tareas y es impresionante la cantidad. Yo tengo también una hermanita, la cantidad de tarea que le dan para un día, cosa que no pasaba eso cuando iban a las clases presenciales, ¿no? También tomar eso en cuenta. Exacto. Muy bien. Eh, a ver, pasando a otra pregunta acá. No, a ver, esto también es importante. No hay interacción entre compañeros. Los docentes, algunos nos enseñan bien o no conocen las plataformas. Es algo, sí, es algo que sucede, sí, es algo que pasó, que está pasando, ¿no? Pero poco a poco se van adaptando los docentes. Si bien no explotan todo el aspecto o todos los recursos que pueden tener para un aprendizaje significativo mediante el uso del aprendizaje learning, muchos profesores no son de la generación que nació, digamos, con los dispositivos móviles, con las computadoras a la mano, ¿no? Manejan obviamente otro tipo de enseñanza. Y obviamente sí, o sea, han padecido mucho para adaptarse a estas nuevas plataformas, a esta nueva enseñanza virtual, ¿no? Pero, mm, no sé, sí, son aspectos negativos que se dan y que se siguen dando. Es algo innegable, ¿no? Pero son las contras que se encuentran pues con el aprendizaje online, con lo que a lo que nos ha sometido también la pandemia, ¿no? ¿Sabes a qué Pasemos a entidad la acudir si siguiente eres pregunta, víctima? Horacio. Sí, mejor me estoy alargando mucho, ¿no? ¿Sabes a qué entidad acudir si eres víctima de ciberacoso o ciberbullying? No, y no me da confianza la policía, siento que se reirán. No, no conozco, no. Para mí que eso es triste, pero cierto. Es muy cierto. Y Es la justicia en Bolivia es bastante, ¿cómo lo diríamos? Sin ofender a nadie, ineficiente, tal vez. bastante lenta, ineficiente. Sí es Sí, algo más lamentable. lento. Sí. Qué Ujú. bueno. Y Eh, perdón. seguí, Horacio. Ok. Bueno, es, eh, es un poquito complicado, sí, eh, acudir a las autoridades. Bueno, complicado no, de acudir sí se puede acudir, pero llegar a una solución tal vez, porque como les dije, hay una unidad en la PLCC que trata este tipo de situaciones, ¿no? Mm, no pude constatar si es que es en realidad efectivo este tipo de atención que da la FLCC, pero de que la hay. O sea, es un pequeño consuelo ante las personas que se ven en estas situaciones, ¿no? Pero es algo que también, como decíamos, es un poco lento, es algo ineficiente tal vez. Pero ahí está, la FLCC eh, sí tiene la posibilidad de atender este tipo de denuncias. A ver, ciberacoso y ciberbullying. Sí, bueno, aquí también, eh, bien, lo mencionaba yo antes, esto puede llegar a casos muy extremos, ¿no? Pero también se dan casos en los colegios entre propios estudiantes, ¿no? En realidad es eso, ciberbullying, ¿no? Es decir, la violencia ejercida entre pares, ¿no? Entre pares, entre los mismos estudiantes. Eh, y sí, o sea, eh, como les decía yo antes, para
tal vez minorizar este tipo de actividades, los padres conjuntamente con un psicólogo educativo, con el pedagogo, que el pedagogo va a ayudar en lo que es el currículum, ¿no? Es decir, la adaptación tal vez de algunas formas de enseñanza para concientizar un poco, ¿no? A lo que es el ciberbullying. Es importante también concientizar bien a los alumnos porque tanto el bullying como el ciberbullying se dan a partir de tres sujetos, ¿no? De tres participantes. Por un lado el agresor, digamos, por otro lado el- la víctima y por último, y tal vez más importante, por el espectador. El espectador es el que va a calificar la conducta agresiva del agresor, ¿no? Es el que va a o aceptar o no aceptar esta actividad, ¿no? Entonces, si es que en el entorno educativo se da la aceptación del entorno, es decir, de los espectadores ante la violencia, entonces obviamente el agresor se va a sentir recompensado, ¿no? Se va a sentir con la libertad de seguir con esa actividad de violencia, ¿no? Violencia en todo tipo. Exactamente, es muy importante el apoyo psicológico que se tiene que dar, ¿no? Ya. Muy bien, respondimos algunas preguntas del Padlet también. Les agradecemos por sus respuestas. Estuvo muy interesante esta discusión al final, creo. Una lástima que Jocelyn no se nos haya podido unir. Maribel, te cedo la palabra a vos. Gracias, Horacio. Y sí, mil disculpas por las interferencias. Hemos tenido complicaciones con el internet, pero bueno, hemos seguido adelante y muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y sí, es muy cierto, ¿no? No podemos decir que las redes sociales son todo lo negativo, ¿no? Sino que las redes sociales tienen tanto lo positivo como también lo negativo, ¿no? Ya que a partir también de ello surgen distintos fenómenos, ¿no? Como mencionó Horacio, perdón. Algo positivo que podemos rescatar también, ¿no? Es que si no hubieran redes sociales, incluso ahora mismo no estaríamos, ¿no? Compartiendo esta temática frente a ustedes, ¿no? Entonces creo que es algo positivo que hay que rescatar, ¿no? Pero en el caso, ¿no? De la educación de los niños, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Qué tipo de contenido ven nuestros hijos, qué información comparten, ¿no? Siempre hay que ser responsables, ¿no? Y hay que estar pendientes. Algo que creo que se ve, ¿no? En la vida cotidiana, que muchas veces, a veces, que cuando el hijo está haciendo alguna travesura o para que se quede quieto, le damos, ¿no? El teléfono, ya que de esa manera creo que va a poder estar más atento al teléfono que hacer algún ruido o alguna chacota, ¿no? Pero creo que no es una forma de quizás enseñarle al niño, ¿no? Que hay momentos en las que el niño tiene que estar consciente, ¿no? De que hay momentos en las que tiene que guardar silencio o en las que tiene que comportarse bien, ¿no? Entonces, y creo yo que no es una forma de enseñarle al niño ofreciéndonos, ¿no? El celular o el tablet o distintas herramientas, ¿no? Creo que hay que ser muy conscientes y ser responsables, ¿no? Yo sé que a veces cuesta, ¿no? Cuesta un poco, ya que trabajamos, ¿no? Los padres, y cuesta un poco estar muy pendiente, pero siempre, ¿no? Hay que tomarse el tiempo de poder ver, ¿no? Revisar las cosas que hacen los niños en el momento en que tengan tiempo, ¿no?
Bueno, esto sería todo por esta noche. Muy bien, chicos. Muchas gracias por la participación, Horacio. Y vamos a finalizar, ¿no? Y vamos a hacer el cierre, ¿no? Del primer coloquio virtual. Como saben, hoy fue el último día y agradecemos, ¿no? La participación de todos ustedes que se dieron, ¿no? El tiempo para estar presentes en estos 5 días. 5 días en los cuales se fueron, ¿no? Abordando la temática desde distintas áreas. Asimismo, agradecemos, ¿no? También a todos los ponentes que participaron de parte de la AEPS Bolivia. Esperamos verlos pronto en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Horacio, ¿algún comentario para finalizar, por favor? Sí, a ver. Bueno, ustedes saben que, bueno, no sé si todas las personas que están conectadas al directo saben que es AEPS Bolivia, ¿no? Pero, bueno, en sí somos o tratamos de tocar temas de manera interdisciplinaria, ¿no? Y es lo que se vio en, en este primer coloquio de estudiantes, ¿no? Abordamos tanto el área clínica, social, organizacional, investigativa y ahora el área educativa, ¿no? Tratamos siempre de fomentar esa interdisciplinariedad para tal vez incluso, bueno, tal vez no, para formarnos nosotros como futuros profesionales y para dar a conocer también este tipo de información que yo creo que sí es muy importante de compartir. Eso sería todo, Maribel, y por supuesto quedan invitados todos los presentes a, a nuestros futuros eventos, ¿no? Esperamos que se Sí, dé uno exacto. pronto y eso. Muchas gracias. Y también, ¿no? Quizás compartirnos, ¿no? Que alguna temática que podamos abordar en un próximo evento, ¿no? Vamos a estar tomando en cuenta, ¿no? Las opiniones que ustedes van a ir dejando en los comentarios. Y bueno, para terminar, ¿no? Muchísimas gracias por haber participado en estos 5 días. Y para terminar, ¿no? Permítanme decirles que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Henry Ford, muchísimas gracias, hasta pronto, buenas noches. Bonita noche.